Bienvenidos a Senderos a las Nubes, la casa de la montaña. Hoy os traemos un vídeo diferente. No vamos a mostraros una ruta o la ascensión a una montaña. Hoy vamos a contaros una historia apasionante. Viajamos en el tiempo hasta el 8 de junio de 1924. Dos montañeros parten del último campamento de altura en el Everest. Ellos no lo saben, pero han emprendido el camino hacia su muerte. Cien años después, todavía persiste el misterio. ¿Lograron Irvine y Mallory ser los primeros en escalar el Everest 29 años antes de la primera ascensión oficialmente reconocida? Quedaos con nosotros para conocer la historia de esta escalada legendaria. En la década de 1920, los británicos llevaron a cabo 3 expediciones al Everest, en los años 1921, 1922 y 1924. Lo que sucedió en las expediciones de 1921 y 1922 es muy importante para comprender los acontecimientos de la expedición de 1924 y para establecer nuestra hipótesis de lo que pudo ocurrir a Irvine y Mallory en su última escalada. Gran Bretaña era la mayor potencia colonial de la época y habían fracasado en el intento de llegar los primeros a los polos, tanto al polo norte como al polo sur. Por ello, los británicos querían a toda costa ser los primeros en alcanzar el llamado tercer polo, la montaña más alta de la Tierra, el Everest. Antes de la Primera Guerra Mundial hubo varios intentos de organizar expediciones al Everest, pero no fue posible fundamentalmente por razones geopolíticas. Finalmente, en 1920, el secretario para la India da su aprobación a una expedición. El teniente coronel Howard Berry, que sería a la postre el jefe de la primera expedición, viaja a la India para obtener el apoyo de Lord Chelmsford, el virrey de la India. El Everest se encuentra en la frontera entre Nepal y Tíbet y ninguno de esos países permitía el acceso a su territorio a los británicos. Hubo que realizar diversas gestiones diplomáticas y finalmente, el 13 de diciembre de 1920, Lord Chelmsford envió un mensaje a la oficina de la India en Londres en el que comunicaba que se había obtenido el permiso del Dalai Lama para que la expedición penetrara en el Tíbet. En enero de 1921, el Club Alpino y la Real Sociedad Geográfica unieron sus fuerzas para crear el Comité del Monte Everest, cuya finalidad era organizar y financiar la expedición. La expedición de 1921 no tenía como objetivo principal ascender la montaña. Sus objetivos principales eran dos. Por un lado, encontrar la ruta para llegar a la base de la montaña, y por otro, determinar cuál era la mejor ruta para escalarla. Como hemos señalado, la expedición no podía entrar en Nepal, solamente podía acceder al Everest por su cara norte, en territorio tibetano. Esa es la razón por la que todos los intentos británicos de ascender al Everest antes de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo por la cara norte, en territorio de Tíbet, y no por la cara sur, que pertenece a Nepal, por donde discurre la que hoy en día se considera la ruta normal de la montaña y por la que fue ascendida por primera vez por Hilary Tenzing. La expedición partió de Darjeeling, en la India, el 18 de mayo de 1921. Al mando estaba el teniente coronel Howard Berry. Además de los escaladores, la expedición la formaban un naturalista, un geólogo y varios topógrafos. Recordemos que uno de los objetivos principales de la expedición era encontrar la mejor ruta de acceso al Everest y cartografiar la zona. Los escaladores eran 4, 2 veteranos y 2 jóvenes. Los 2 escaladores veteranos eran Harold Rayburn y Alexander Kelas, este último el más experto y el único que había escalado previamente en el Himalaya. Los 2 jóvenes eran Henry Bullock y George Mallory.
Henry Bullock se sumó a la expedición a última hora sustituyendo a George Finch, un australiano que no pudo acudir pero que tendría un gran protagonismo en la expedición de 1922. La salud de Alexander Kelas, recordemos que era el escalador más experto de los 4 que integraban la expedición, se fue deteriorando a lo largo del viaje a través del Tíbet y finalmente el 5 de junio fallece. También se siente indispuesto el otro escalador veterano, Rayburn, y es enviado de vuelta a Sikkim. Estas 2 bajas, recordemos que eran los 2 escaladores más veteranos, tendrían una importancia decisiva y supondrían un cambio en el papel y el peso que tendría Mallory en la expedición. Los escaladores veteranos ya no están y en lo que concierne a la escalada, Mallory se convierte de facto en el jefe de la expedición. Los expedicionarios llegan a una localidad llamada Tingri, donde comenzará propiamente la exploración. El 16 de junio, Bullock y Mallory parten con 16 sherpas hacia el valle de Rongbuk. El valle de Rongbuk es un valle de unos 30 kilómetros de longitud y bastante recto. Al alcanzar su entrada, Mallory pudo contemplar la enorme cara norte del Everest, elevándose unos 3.000 metros desde el fondo del valle, una visión que fue impactante para él. Desde este lugar, Mallory pudo identificar perfectamente las 2 aristas que cierran la cara norte del Everest, la arista noroeste, que desciende abruptamente, y la arista nordeste, que desciende de forma mucho más suave hasta el hombro nordeste. La partida acampa cerca del monasterio de Rongbuk. Desde este punto más cercano, Mallory puede apreciar mejor la cara norte del Everest e intuye que una arista debe unir el Changse, un pico al norte del Everest, con el hombro nordeste. Esta será una de las claves de la ruta de ascensión que Mallory está empezando a concebir en su cabeza. Después de unos días para descansar y aclimatarse, recorren el glaciar Rongbuk hasta la base de la cara norte del Everest. Aquí confirman que efectivamente una arista une el Changse con el hombro nordeste del Everest, pero por esta vertiente la ascensión al collado entre las 2 cumbres discurre por un glaciar roto y Mallory lo califica como terreno muy poco atractivo. Continúan la exploración unos días más, ascendiendo al Ri Ring y recorriendo el ramal oeste del glaciar Rongbuk. Al final de esta fase, Mallory ya va teniendo una idea clara de la ruta a seguir y sus puntos clave. En esos días, Mallory escribió lo siguiente, una frase muy importante que debemos recordar. Si alguna vez la montaña se escalara, la ruta no se extendería a lo largo de ninguna de sus colosales aristas. El progreso solamente podría lograrse en un terreno comparativamente fácil. El glaciar Rongbuk este es el mejor camino para llegar hasta la base del collado norte, el camino que siguen todas las expediciones hasta nuestros días, pero eso lo descubrirá Mallory poco después. La partida de Mallory y Bullock se reúne de nuevo con el resto de la expedición en la localidad de Karta y comienzan a remontar el curso del río del mismo nombre. Mallory pensaba que el río Karta emanaría del glaciar del mismo nombre, que a su vez nacería en la falda de la cara norte del Everest. Durante esta aproximación ascienden a un collado desde el que pueden contemplar la cara este del Everest, la que hoy conocemos como vertiente Kansung. Al momento descartan una ruta por esta cara, la más difícil del Everest y por la que ha sido ascendido en poquísimas ocasiones. Poco después avistan la arista nordeste del Everest desde su base. Descartan escalarla desde su comienzo, puesto que es una arista muy complicada con numerosas torres y agujas. Varios escaladores murieron en ella antes de recorrerse por completo, entre ellos los miembros de una de las mejores y más míticas cordadas de la historia del alpinismo, Joe Tasker y Pete Boardman. Así pues, descartada la arista noroeste, la cara este y escalar la arista nordeste desde su base, va quedando como única opción viable alcanzar la arista nordeste desde el collado norte, el collado que se encuentra entre la cumbre del Changse y el Everest.
Solo queda averiguar si existe una aproximación al Collado Norte desde el este. Pronto descubrirán que el glaciar Carta no llega a la base del Collado Norte y que la mejor aproximación para llegar a él es a través del Valle Rongbuk Este, como ya habían afirmado varios miembros de la expedición. A pesar de ello, Mallory insiste en llegar al Collado Norte por el glaciar Carta. Para ello deberán atravesar un collado llamado Lac Pala, un paso muy difícil cuyo nombre significa collado ventoso. Finalmente logran alcanzar la pared al pie del Collado Norte y el día 24 de septiembre Mallory, Bullock y Wheeler escalan hasta el collado. Desde el collado Mallory puede contemplar el terreno que les separa de la arista nordeste y lo considera perfectamente accesible. Los violentos vientos del oeste hacen imposible continuar con la escalada y así termina esta primera expedición. Los dos objetivos principales se han conseguido: encontrar la ruta de acceso a la montaña y la mejor vía posible para escalarla. Al finalizar esta expedición, Mallory ha extraído varias conclusiones muy valiosas. Tiene claro que la escalada final comenzará en el Collado Norte y luego habrá que seguir la arista norte, que une el Collado Norte con el hombro nordeste. En este momento escribe una frase importantísima que recordaremos en la tercera parte de este vídeo. Mucho dependerá de la posibilidad de escapar de la cresta para evitar los obstáculos y ganarla de nuevo fácilmente. Con esta frase clave terminamos la primera entrega de las 3 que tendrá nuestro vídeo sobre la última escalada de Mallory e Irvine. En ella hemos repasado los acontecimientos principales de la expedición de 1921. Muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos y nos vemos pronto en la segunda entrega de este vídeo. Adiós.